Muy buenos días con todos. Para nosotros es un placer darles la bienvenida al webinar Ley de Apoyo Humanitario Alternativas para la Crisis, organizada conjuntamente por UHY Assurance and Services Compañía Limitada y Puente y Asociados de Estudio Jurídico Compañía Limitada. Considerando los acontecimientos lamentables ocurridos actualmente, hemos decidido realizar esta conferencia para nuestros clientes y amigos, con el propósito de tratar temas coyunturales con el fin de solventar las inquietudes que se están generando por las diferentes medidas anunciadas por los entes de control. Manejaremos esta conferencia de la siguiente manera. Todos los participantes están con los micrófonos apagados para así evitar interrupciones. En el caso de tener preguntas, habilitaremos el chat online, preguntas y respuestas, para que ustedes puedan hacer sus consultas, mismas que serán contestadas al finalizar las intervenciones. Por favor, indicar su nombre y a qué compañía pertenecen para poder identificar de una mejor manera la inquietud y poderla ampliar en el caso de que se requiera. Daremos inicio al primer tema relacionado con los temas tributarios, que está a cargo del ingeniero Freddy Ceballos, Managing Partner de UHY. La siguiente intervención estará a cargo del doctor Miguel Ángel Puente, quien es socio fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados. Nuevamente agradecemos su participación. Bueno, Michelle, muchas gracias. Sí, efectivamente, a todos ustedes, al estudio Puente y Asociados y a cada uno de ustedes, estimados clientes y amigos que nos acompañan esta mañana en la revisión de esta ley de apoyo humanitario. Hemos querido conjuntamente con Miguel Ángel poder exponerles, poder manifestarles cuáles son los nuevos cambios y cómo al final del día en realidad quedó la ley. Antes de entrar propiamente al análisis de la ley, si queremos comenzar indicando o topando ciertos términos o ciertos temas que mencionó el presidente de la República en esa mañana, hace aproximadamente una semana, fue exactamente el día martes 19, en el cual en una cadena nacional muy temprana hizo algunos comentarios que los queremos manifestar brevemente en este momento. ¿Cuáles fueron los antecedentes de las últimas medidas, como nosotros las hemos llamado? El presidente mencionaba que existen 150,000 ecuatorianos que han perdido su empleo. Ecuador ha perdido 12,000 millones de sus ingresos, de los cuales 8,000 millones hace referencia a producto de esta pandemia del COVID-19, y 4,000 millones, como ustedes recordarán, ya veníamos trayendo o acarreando producto del déficit planteado anteriormente a este tema. El presidente hacía referencia a que esta pérdida es equivalente o una comparación a que en un hogar el padre de familia o el padre y la madre que generan el ingreso pierdan el 50% de sus ingresos para vivirlo en forma mensual, lo cual obviamente hace repensar y analizar nuevamente las formas en las cuales debe subsistir la familia. Hace referencia también a recorte de gasto público para llegar a compensar 4,000 millones, que está aquí en detalle, por concepto de masa salarial, 980 millones, por reducción y disminución de compras de bienes y servicios, 400 millones, gastos de capital, compras igualmente, 1,300 millones, y hace referencia también a una nueva renegociación o continuar la renegociación de la deuda, lo cual generaría un ahorro, según manifestó, por 1,300 millones en intereses. ¿Cuál es el detalle de estas medidas? Palabras más, palabras menos. A buen entendedor, se eliminó el subsidio de la gasolina. Hay una reducción de horas en el sector público, al cual le propone trabajar 6 horas y por ende disminuir su salario en esa forma proporcional, excepto a los militares, policía y salud, que han sido la línea de la parte frontal en la lucha contra esta epidemia. Pide al Consejo de Seguridad del Estado, que es la entidad que agrupa a todas las entidades públicas, que hasta el final de este mes, es decir, hasta el viernes de esta semana, presente un ahorro entre el 10 y el 15 de sus gastos corrientes. También, como todos saben, y ahora con mayor detalle, ha existido varias protestas ya, y cada uno encuentra su opción o su razón de existir, ya que pidió también una disminución en entidades públicas, tales como ferrocarriles, medios públicos, Ecuador Estratégico, unidad de almacenamiento y siembra,
Crear, Correos del Ecuador, Inmobiliar y Tame, que acaba de entrar luego de varios años de agonizar, varios años de desangre, acaba de entrar en liquidación. Sin embargo, lo que se entiende, mantendrá ciertas frecuencias o ciertas líneas de frecuencia internas de nuestro país. Adicionalmente, en este detalle, cerró o propone cerrar en el inmediato 6 consulados. También hace referencia a cierre de embajadas, como es Malasia, Irán, Nicaragua. Presencia nuestra como país en la Secretaría del Parlamento Andino y la representación en el OASI. Eso como parte del detalle, no sé si llamarlo no tan positivo, a lo mejor de lo otro. Y en cuanto a lo beneficioso, a lo válido, a lo pensar en el corto y en el mediano plazo, también ha planteado crear con varios fondos del exterior, y también vamos a ver más adelante algo que manifestó en estos días, de una nueva contribución para las personas naturales que generen más de $5,000 y a ciertas compañías que no han sido afectadas por la pandemia, no sé cuáles, crear y alimentar un fondo de 1,000 millones para créditos a pequeñas y medianas empresas que podrían llegar hasta el 5% con 6 meses de gracia, pagaderos entre 6 meses, llamado este plan Reactívate Ecuador. Esto está dándose a través del Banco del Pacífico y entiendo porque he visto, no he asistido, pero he visto ya varias sesiones de webinar en el cual están ya tratando detalles para que se pueda ingresar esta información. Reconocer que esta parte para un tema de reactivación, sin lugar a duda, dependiendo cuál sea la orientación y cómo se llegue a manejar, es una buena noticia para poder mantener una operación de cierto tipo de empresas. Aquí está el tema de las contribuciones, que el presidente no lo manifestó esa mañana, pero el día domingo, 24 de mayo, en su informe a la Nación, entre otras cosas, entre otros análisis, comentaba que en su poder de decisión y considerando el estado en el cual nos encontramos como país, va a pedir el anticipo de cierto tipo de impuestos o del anticipo de cierto tipo de contribuciones con cargo a anticipo del impuesto a la renta del siguiente año, del siguiente gobierno. De la siguiente forma, para quienes ganan más de $5,000 se les pedirá que realicen un pago anticipado de este impuesto a la renta a declarar en el siguiente año, y también para las grandes empresas que no han visto afectados sus ingresos durante la pandemia. Esto, no sé, y lo manifestaba en una entrevista que tuve ayer, habrá que saber cuáles son los antecedentes para considerar y cualificar y calificar las compañías que no han tenido efecto. Sí, estos fondos, como lo comentaba anteriormente, están orientados a proyectos de protección y programas de Reactívate Ecuador. Bueno, vamos al punto principal. El 16 de abril, la Presidencia de la República, con el propósito de combatir las amenazas del COVID y también de la mano de todo lo que lastimosamente nos pasó, como fue la caída del precio del barril de petróleo, envió a la Asamblea esta ley de apoyo humanitario. Tenían hasta un mes, es decir, hasta el 15 de mayo, 30 días, la aprobación, el análisis de esta ley, la cual fue analizada y devuelta luego de debate, luego del CALI, etcétera, etcétera, aprobada y enviada de regreso al Ejecutivo el 15 de mayo. Uno de los antecedentes de esto, igualmente como todos ustedes saben, fue que el presidente en uno de sus tweets pidió que al final se retire esas contribuciones solidarias de las personas naturales y de las compañías, y que simplemente se apruebe la ley para que se pueda hacer viable desde la Asamblea Nacional la aprobación de esta ley. Y eso fue lo que sucedió. El 15 de mayo regresó esta ley sin ningún gravamen o impuesto adicional. Sin embargo, lo que sí sucedió es lo que les decía, que el presidente en la cadena, en el informe de la Nación, volvió a topar este tipo de contribuciones. Los aspectos generales de la ley: antes se basaba en 5 ejes, hoy se basa en 3. Y obviamente cambió en tanto en cuanto la creación de la cuenta para administración, que ya no está considerada dentro de este caso, y el otro eje que también varió fue el tema de las contribuciones, porque, insisto, ya no pasó. Ahora se basa sustancialmente en régimen de medidas solidarias y bienestar, reformas para sostener las fuentes y plazas de empleo, y el régimen temporal para prevenir procesos de quiebra e incentivar acuerdos justos y satisfactorios,
entre deudores y acreedores. Esto es lo que en algún momento ya habíamos conversado, que hace referencia sustancialmente al capítulo 11, Chapter 11, al cual se acogió, Chapter 11 local, al cual se acogió a nivel internacional también LAN y Avianca en su momento, hace no mucho. ¿Cuáles son los antecedentes para esta ley? Vamos a revisarlo rápidamente. Es la caída histórica del petróleo, que estuvo originalmente en $50 aprox para el presupuesto anual para el año 2020 y llegó hasta $20 a la fecha. Recuerden que llegó hasta un valor cero, que eso es inexistente. Era producto de la oferta y la demanda y de que existían ciertas localizaciones con un exceso de petróleo, entonces por ende no era necesario, ya no tenían dónde almacenarlo siquiera, y considerando que la mitad del planeta nos encontrábamos confinados, el consumo y los aviones, el consumo del combustible se redujo a menos de la mitad. El aumento del riesgo de país, nosotros estamos en el 22 de marzo en aproximadamente 6.000, 6.100 puntos, lo cual es grave. Limitaciones en comercio exterior, como ustedes saben, se cerraron los puertos internacionales y cualquier tipo de negociación, entre las cuales está China, ingreso, importación y exportación, lo cual obviamente se ve afectado en cuanto al presupuesto general de la nación. De acuerdo a esta ley de apoyo humanitario, y estaba bien planteado, esta ley procura reactivar la economía no solo afectada por la pandemia, sino, como comentábamos hace un momento, también parte del hecho puntual de que ya existía o veníamos trayendo un déficit bastante interesante bastante importante dentro de nuestra historia y dentro de nuestro presupuesto para manejarlo en el siguiente año. Dentro de esto hacemos algunos hitos que se vieron afectados en el tema de la recaudación fiscal, ya que la disminución del petróleo del crudo existió y por ende también una desaceleración económica considerando la pausa de la economía nacional. Todo esto suma más o menos, o se espera más o menos, 8.979 millones de disminución en recaudaciones. ¿Productos de qué? De IVA, renta, retenciones de la fuente y todo lo que significa alrededor de un movimiento económico de un país. En el tema de crecimiento comercial, bueno, aquí podemos hablar mucho. Han existido varios porcentajes que inclusive revisábamos hasta hace no mucho por organismos internacionales que hablan hasta de un 5, de un 7, de un 10, dependiendo de la perspectiva, de contracción sobre la base del Producto Interno Bruto, considerando básicamente, nuevamente, el tema de las exportaciones, la baja del petróleo y varios factores adicionales económicos que prevén una disminución en la economía nacional, igualmente a nivel del mundo. Como comentaba, las contribuciones eliminadas fueron las contribuciones sobre ingresos netos a personas naturales, contribución sobre la utilidad de empresas y sociedades, y la contribución sobre bienes inmuebles de empresas y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales, que al final, en un determinado momento, el gobierno levantó las manos y dijo, yo no sé quién puso, de la Asamblea también no sabía de dónde salió, pero luego del tuit del presidente de la República, estos tres conceptos de contribución fueron eliminados por parte de la Asamblea y ha enviada la ley al Ejecutivo para su análisis, veto e inclusive publicación. Vamos a ver rápidamente en cuáles son algunos de los cambios generales en relación a lo que habla de la ley de apoyo humanitario. Hace referencia en términos generales a las pensiones educativas. El gran resumen de esto es que el gobierno nacional plantea, no sé en la práctica cómo pueda simplemente prohibir, porque uno no puede prohibir algo a la economía, lo que puede hacer es incentivarla o desincentivarla. Entonces aquí el gobierno prohíbe la suspensión de asistencia técnica y la evaluación a todas las entidades, a las instituciones educativas. Básicamente ocasionado, ¿por qué? Por el retraso en el pago de las pensiones mientras dure la emergencia. En el caso de la parte de la sierra, claro, sería la última parte del tramo educativo. Entonces, lo que dicen las entidades es no vayas a dejar de dar notas ni suspender el sistema educativo, aunque la parte privada no te paguen, o la parte municipal. Ya, insisto, la opción es un poco entre comillas, ya que había que analizar la parte interna económica de cada entidad. También hace referencia a que el gobierno en casos excepcionales podrá cubrir pensiones de las instituciones educativas. Eso también habrá que revisarlo con pinzas, ya que, como podemos ver, no necesariamente el gobierno tiene excedentes, ni siquiera
dinero propio para poder cubrir lo que está sucediendo. También algo que es válido y creo que hemos experimentado no solamente en el tema de educación, sino en temas como estos inclusive, es que combina que las instituciones educativas emitan reglamentos y brinden facilidades para la educación en modo virtual. Es decir, ya no existen solo conceptos a distancia, sino conceptos de educación de este tipo que definitivamente vinieron para quedarse a todo nivel y con mucha mayor razón en el tema educativo universitario. También hace referencia a esto en las entidades de educación superior, que deben ampliar cuando menos el 10% en porcentaje de becas a todos sus estudiantes. Vamos a ver económicamente, porque también, como ustedes saben, ha habido varias protestas en todos los niveles y que además podrán solicitar a CENESID cambiar su oferta académica a modalidad virtual o parcial o totalmente, que es lo que estábamos conversando, para lo cual deberán hacer un reglamento en el cual yo pueda llegar a ser ingeniero o en alguna de las actividades o alguna de las carreras que ofrezca la universidad, pero en forma o en modo virtual, no a distancia, que no es lo mismo. El tema de arrendamientos, hablamos de lo mismo, queda suspendido durante el estado de excepción y 2 meses adicionales, que ningún arrendatario pueda desalojar, sin ningún arrendatario a su arrendador pueda desalojar de sus bienes, excepto cuando el bien demuestre un nivel de deterioro que pueda afectar con la vida de los habitantes de ese inmueble. Aquí pone algunas consideraciones que antes de eso, los arrendatarios y la persona que está arrendando debe pagar cuando menos el 20% de lo que, y también en el caso de rentas comerciales, cuando la compañía pueda demostrar que en el último mes de febrero del año 2020 sus ventas han disminuido en un 30%. También obviamente culmina que puede existir acuerdos entre las partes, como entre trabajadores, empleados, arrendadores, etcétera, etcétera, y que este acuerdo, que es algo importante, se deberá convertir en ley, en un título ejecutivo. Es un acuerdo racional, comprador, vendedor, arrendador, arrendatario bien informado, se sientan y ponen de acuerdo algo. Esta medida solidaria no considera que se deba dejar de pagar algo, que la obligación se haya extinguido, excepto en el caso de que exista un acuerdo entre las partes. También hace referencia a que el arrendador no podría subir el canon del arrendamiento, excepto que se encuentre en un grupo de atención prioritaria que ya están nominados y obviamente cuando la contraparte no se encuentre en el mismo grupo de atención prioritaria. Es decir, procura que la economía, y en este caso el tema de arrendamientos, sea manejado y no incrementado considerando un acuerdo entre las partes. También hablamos de pagos en los servicios básicos, telecomunicaciones de Internet, tampoco podrán tener incremento y tampoco estos podrán tener recortes, cuando menos mientras dura el estado de excepción. Y 2 meses después en el tema de recortes y en el tema de incrementos de estado de excepción y un año posterior, que tampoco estas entidades públicas y privadas no podrán manifestar ni presentar ningún tipo de incremento, ya que lo que se procura desde el Estado y desde la parte privada, a lo que le conviene el Estado, es a que se garantice la calidad de los servicios de Internet. En 30 días, después de la vigencia de esta ley, las empresas iniciarán el cobro de los valores pendientes. ¿Y cómo será este cobro? Dividirán los valores para 12 pagos a futuro, prorrateado o de acuerdo a cómo lleguen a concordancia entre el dueño del servicio y la persona que lo recibe, y estos pagos no gravarán multas ni intereses. Como les decía, se debe garantizar la calidad de los servicios de Internet. Y un tema adicional es que la Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad mantendrá en el tema de estos consumos un descuento del 10% en el mes de marzo, abril y mayo a los usuarios que se encuentren en los 2 primeros quintiles del nivel de ingreso, es decir, a los menos favorecidos. Empresas de seguros también amplía el concepto de las empresas de salud prepagada y de seguros, que su cobertura y su asistencia médica no termine en estas pólizas, a pesar de que los que hemos contratado estas pólizas nos podamos encontrar en hora durante 3 meses consecutivos. Es decir, las pólizas y todas estas coberturas se mantienen intactas durante este tiempo. Igualmente que lo que comentábamos anteriormente del Internet, lo que no se haya pagado, hay que prorratearlos para los meses de vigencia del contrato y no graban multas ni intereses.
Y obviamente, igualmente, a menos que exista un acuerdo entre las partes, que esto yo lo veo muy difícil, esta suspensión no hace referencia a que se olvidarán o se eliminarán las obligaciones de pago, excepto el acuerdo entre las partes. Vamos al tema del IES. Igualmente el IES extiende su cobertura hasta 60 días adicionales luego de la desvinculación o cese de pago de las aportaciones de los afiliados durante el tiempo que dure el estado de excepción. Es decir, conceptualmente el Seguro Social tiene la obligación y ha extendido su cobertura para seguir atendiendo. Para las personas naturales, empresas y cooperativas que hayan cerrado las operaciones, no la operación definitiva, sino que hayan cerrado durante el estado de excepción y que no hayan cubierto el pago de obligaciones en los meses de marzo, abril, mayo y junio, que son los meses que entendemos serán de mayor impacto, podrán realizar este pago, no tendrán responsabilidad patronal y no se hará ningún cargo de intereses ni multas. El Consejo Directivo del IES, que la verdad entendemos que ya está trabajando en esto, regulará los mecanismos y las facilidades de pago. Vamos a hablar rápidamente de las líneas de crédito. Mediante estas medidas solidarias, lo que está procurando el gobierno, a más de la banca pública, del Banco del Pacífico, orientar a incentivar con estos $1.000 millones que estábamos hablando hace un momento, también está procurando incentivar a que las entidades del sistema financiero privado ofrezcan líneas de crédito de desembolso rápido, con condiciones especiales. El concepto de líneas de crédito de desembolso rápido, obviamente, será definido y analizado por cada una de las entidades, pero sí les combina a estas organizaciones, a esta banca privada, a que nos pueda dar o pueda otorgar estos créditos con periodos de gracia, cuando menos dura la pandemia, que probablemente son 6 meses, como está haciendo el gobierno, con plazos y tasas de interés preferenciales. ¿Y qué es lo que les propone a estas entidades del sistema financiero? Que cuando otorguen préstamos comerciales productivos o microcréditos a MIPYMES hasta por $25,000 o superiores a este valor, en plazos mayores a 4 años o a 48 meses, puedan reducirse para el pago del impuesto a la renta, en este caso del año 2020, el 50% de los intereses recibidos. Es decir, le dice, da mejores tasas, da con estos plazos y yo como gobierno nacional te doy el beneficio que cuando vayas a pagar el impuesto a la renta hagas deducible el 50% de los intereses recibidos. Es decir, podría ser, dependiendo del monto, una ventaja apropiada, siempre y cuando el sistema financiero tenga la capacidad numérica y financiera de poder soportar estos créditos. También habla de créditos de corto plazo por montos superiores a $10,000. Las empresas del sistema financiero, quienes amplíen dicho periodo a un plazo no menor de 2 años, igualmente les incentiva a que puedan, para el pago del impuesto a la renta, el 50% de estos intereses recibidos pueda ser considerado como un impuesto a la renta adicional en los créditos ampliados. Y como un punto adicional, las instituciones del sistema financiero nacional crearán líneas de crédito para coberturas de pagos de nómina y capital de trabajo por montos equivalentes a 3 meses de operación. Este es un antecedente, se producirá el sector productivo y educativo. Este es un antecedente para lo que está haciendo el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico está orientando sus líneas de crédito al tema de pagos de nómina y capital de trabajo en general. Habría que revisar desde el punto de vista del sistema financiero privado si es que efectivamente dentro de sus productos y dentro de su sostenibilidad financiera puede caber este tipo de créditos. Obviamente para esto, como se necesita regulación, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días luego de la vigencia de esta ley, es decir, esperaríamos que sea hasta el final de esta semana, vamos a ver cuál es el veto parcial o total que podría poner el presidente, que entenderíamos que ninguno, emitirá una resolución técnica que permita la revisión de esta tasa de interés para todos los segmentos de crédito. Es decir, a través de la Junta Monetaria se definirá esas bandas como se manejaba hace muchos años atrás, de cuál debería ser esa tasa de interés. De programación, la SOBAN no está tan de acuerdo porque ya llegó a varios acuerdos individuales y de bilaterales en cuanto a la reprogramación. Sin embargo, la ley combina a que nuevamente se haga esta reprogramación. Las reprogramaciones son muy válidas, hacen referencia hasta máximo 6 meses determinado el estado de excepción y algunas consideraciones básicas que, insistimos, deberían ser basadas sobre la salud financiera
valga la redundancia, del sistema financiero nacional. Y vamos a ver al final en qué mismo termina el tema de esta reprogramación. Dos temas adicionales, tema de matriculación vehicular. Queda suspendido el cobro de multas e intereses, considerando la falta de movilización, etcétera, etcétera, en procesos de matriculación vehicular y revisión técnica, mientras dure el estado de excepción. Cuando ya se den las condiciones adecuadas, la Asociación Nacional de Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación con el SRI, ya emitirán las disposiciones para retomar los procesos normales. Y en cuanto al tema del consumo popular, mediante decreto ejecutivo, es decir, mediante la conciliación y el control del gobierno con sus diferentes entidades, se definirá política de fijación de precios para artículos de grupo de consumo, alimentos y bebidas de la canasta familiar. Ayer conversábamos internamente entre el equipo primario, entre nosotros, y veíamos que también podría existir algunos problemas en cuanto a esta fijación o a esta preregulación. Encontramos que podría ser una buena opción, a pesar que originalmente prevé que este control sea exclusivamente hasta finales del año 2020. Sin embargo, dependiendo de los resultados, capaz que podría alargarse y prolongarse mucho más adelante. Esta es la primera parte en cuanto a temas y a términos generales. Miguel Ángel, te doy el paso a ti para que tú continúes y te dejo la palabra. Aló, aló. Te escuchamos, Miguel Ángel. Perdón, disculpen, parece que hubo algún inconveniente. A ver, gracias Freddy, te decía, por esta excelente explicación sobre el tema de la ley de apoyo humanitario. En este momento vamos a continuar precisamente con las implicaciones de carácter laboral, las medidas laborales que esta ley de apoyo humanitario nos trae, y para eso quiero dar la palabra a mi socio, el doctor Guillermo Córdoba, quien es socio del estudio jurídico Puente y Asociados, experto en el área laboral, quien es responsable del área laboral y de asuntos litigiosos del despacho, para que continúe la explicación respecto a las implicaciones laborales de la ley de apoyo humanitario, y de ahí continuaré yo con la palabra. Muchas gracias. Guillermo, por favor, continúa. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días con todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, la primera novedad que nos trae de alguna manera la ley humanitaria es el acuerdo para la preservación del trabajo. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, en lo que consiste es que los empleadores y trabajadores de mutuo acuerdo podrán modificar las condiciones económicas de la relación laboral. ¿A qué se refiere a esto? A que básicamente el gobierno nos da la apertura a través de esta ley a que empleador y trabajador se puedan poner de acuerdo para modificar la forma de pago de las remuneraciones de los trabajadores. Como ustedes conocen, normalmente no se puede reducir la remuneración del trabajador y es una causal para que el trabajador pueda, previo visto bueno, dar por terminar el contrato de trabajo, reclamar una indemnización por expediente administrativo. En este caso, ¿qué es lo que nos dice la ley humanitaria? Es que empleador y trabajador van a poder hacerlo de mutuo acuerdo. ¿Ok? Bajo ciertas condiciones que las vamos a ir viendo más adelante. Simplemente para cerrar este tema, yo creo que esta es una oportunidad que tiene empleador y trabajador para poder modificar las condiciones económicas, pero sobre todo el empleador debería buscar cambiar el esquema para mantener un esquema en el cual el trabajador tenga un mecanismo de ingresos variables, de tal manera que existe una relación directa entre los ingresos de la compañía y los ingresos del trabajador, lo cual va a ser más flexible el asumir los pagos en el caso de una crisis. Bueno, volviendo un poco ya a cuáles son los requisitos. Primero, mutuo acuerdo, para que empleador y trabajador deben ponerse de acuerdo. En segundo lugar, mientras dure efectivamente el acuerdo para la preservación del empleo, el empleador no podrá repartir dividendos a sus trabajadores
Adicionalmente, debe informar detalladamente a los trabajadores, la compañía debe informarles exactamente su estado financiero para que los trabajadores puedan tomar una decisión informada. Y por último, la norma habla de forma general de que durante este periodo en el cual se haya fijado este acuerdo de preservación del empleo, la compañía deberá estar en la obligación de mantener una adecuada administración, incurrir en gastos suntuarios ni manejos de dinero o beneficios a favor de sus accionistas o directores. Adicionalmente, es importante indicar que el acuerdo en principio debería ser bilateral empleador o trabajador, pero la misma ley abre la opción a que, en el caso de que el acuerdo sea aceptado por la mayoría de trabajadores, sería obligatorio para todos los trabajadores. El texto final del acuerdo que hayan alcanzado empleador y trabajador debe notificarse al inspector de trabajo. Y el último tema adicional es que si de producirse un despido intempestivo durante el primer año de trabajo, el empleador deberá liquidar al trabajador la indemnización por despido intempestivo de acuerdo a la remuneración que había estado percibiendo previo a la suscripción del acuerdo de preservación de empleo. Adicionalmente, debo hacer notar que en el evento de que ya sea empleador o trabajador incumpla con el acuerdo al que alcanzaron, efectivamente el Ministerio de Trabajo está en la capacidad legal de imponerle una multa, ya sea al empleador o al trabajador. ¿Y de cuánto sería esta multa? Esta multa sería de 3 a 20 remuneraciones básicas verificadas. Perfecto. La segunda alternativa que viene con la ley es el contrato especial emergente. Básicamente, este contrato especial emergente es un retomar de lo que anteriormente era un contrato a plazo fijo. Es decir, es un contrato en el cual empleador y trabajador pueden establecer una fecha máxima o una fecha en la que va a terminar. Específicamente, la ley nos ha determinado que este contrato sería máximo por 2 años. Es decir, yo podría celebrar un contrato especial emergente por 3, 6, 8, 10 meses con un máximo de 2 años. ¿Sí? Y este contrato puede renovarse por una sola vez. Si la relación laboral persiste una vez concluidos los 2 años y la renovación por 2 años más, que sería el máximo, el contrato pasará a ser a plazo indefinido. ¿Cuál es la jornada de trabajo en este tipo de contrato? Este contrato de trabajo puede ser tanto a jornada parcial, con un mínimo de 20 horas, y lógicamente a jornada ordinaria con 40 horas semanales, con una particularidad, que es que estas horas de trabajo pueden ser divididas a lo largo de la semana hasta en 6 días. Es decir, inclusive el trabajador podría trabajar hasta los días sábados. En ningún caso, lógicamente, se podrá sobrepasar las 8 horas diarias y las 40 horas semanales. La remuneración y beneficios legales se pagarán de acuerdo al tiempo que el trabajador preste sus servicios de forma proporcional. En este caso, es importante, para terminar nada más, indicar que en el evento de una terminación de este contrato de trabajo, el empleador está en la obligación legal de pagar el desahucio y los proporcionales de los beneficios legales, nada más. La tercera figura jurídica que ha establecido la ley humanitaria es básicamente la reducción emergente de la jornada de trabajo. Como todos ya conocíamos, esta figura ya existía en el Código del Trabajo, en el artículo 47.1. Además, la misma figura jurídica fue desarrollada para la emergencia en el Acuerdo 077. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son los cambios o las innovaciones que ha generado esta reducción emergente de la jornada de trabajo? En primer lugar, que anteriormente solo se podía aplicar por 6 meses. Actualmente se puede aplicar hasta por 2 años y se puede renovar por el mismo periodo. El segundo cambio importante es que actualmente únicamente se puede reducir la jornada de trabajo por 2 horas. Es decir, los trabajadores, el tiempo mínimo que podrían trabajar los trabajadores es de 6 horas. Con la reforma, por lo que viene ahora en la ley, se podría reducir hasta en un 50%, con una diferencia que la remuneración del trabajador en ningún caso podrá ser menor al 55% de lo que venía percibiendo. Los beneficios legales se pagan de forma proporcional, al igual que los aportes al IES, lo cual es otra importante diferencia. En el caso de, como estaba regulada anteriormente la reducción de la jornada de trabajo en el artículo 47.1 de nuestro Código de Trabajo, el aporte patronal se realizaba por la totalidad de la remuneración del trabajador. Con esta reforma, tanto el aporte personal como patronal, es decir, la totalidad del aporte al IES, se lo realiza de forma disminuida de acuerdo al tiempo proporcional que esté prestando sus servicios del trabajador. Mientras dure la jornada reducida, al igual que pasaba en
reducción emergente de la jornada del trabajo, fijada en el Acuerdo 77 y la reducción de la jornada fijada en nuestro Código del Trabajo, no se podrá repartir dividendos mientras se aplique esta medida. Adicionalmente, en el caso de que se produciese terminaciones de contrato de trabajo, despidos, específicamente las indemnizaciones y bonificaciones se calcularán en base a la última remuneración percibida por el trabajador. Y por último encontramos las dos últimas figuras que están topadas dentro de la ley humanitaria, el tema de las vacaciones, que única y exclusivamente lo que determina es que el empleador siempre ha tenido la facultad legal de fijar el periodo de vacaciones, pero tenía que notificárselo al trabajador con 3 meses de anticipación. Actualmente lo que dice la norma es que no es necesario este tiempo de anticipación. Es decir, en cualquier momento el empleador estaría en la facultad legal de poder disponer el uso y goce de las vacaciones a los trabajadores, inclusive para compensar el tiempo que no fue elaborado fruto de la emergencia sanitaria. Y por último, la figura del teletrabajo. Esta figura del teletrabajo es bastante conocida, no voy a entrar en detalles a ello. Simplemente en esta modalidad la prestación de servicios se realiza a través del domicilio mediante los medios tecnológicos. ¿Cuál es la innovación o qué es lo que ha tocado la ley humanitaria? Única y exclusivamente ha topado el tema del derecho a la desconexión del trabajador, que se refiere a que a pesar de que el trabajador esté prestando sus servicios de forma telemática en su domicilio, por lo menos debe tener derecho a estar desconectado cuando menos 12 horas continuas dentro de un periodo de 24 horas. Con esto termino mi presentación, les agradezco mucho. Perdón, se me estaba escapando un tema, que es el tema de fuerza mayor. Como ustedes conocían, el Código del Trabajo en el artículo 169, numeral 6, establecía la facultad de poder terminar los contratos de trabajo por caso fortuito fuerza mayor. ¿Qué sucede en este caso? La ley humanitaria ha establecido una disposición interpretativa. Esto es muy importante. ¿Qué significa una disposición interpretativa? Es decir, el legislador, en su calidad de creador de la ley, es el único que puede interpretarla de forma obligatoria. En este sentido, ¿qué significa? El legislador ha determinado cómo debe entenderse este caso fortuito fuerza mayor establecido en el Código del Trabajo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que esta norma es únicamente aplicable para terminar los contratos de trabajo cuando ha existido el cese total y definitivo de las actividades económicas del empleador, cuando ha existido una imposibilidad de que el trabajo pueda llevarse a cabo aún por medios telemáticos. Es decir, que en resumidas cuentas, ahora sí queda plenamente zanjado y claro que el aplicar el 169 numeral 6 únicamente corresponde a los empleadores que se vean obligados a terminar el contrato de trabajo por un cese total de sus actividades económicas fruto del caso fortuito fuerza mayor. Con esto sí, termino mi exposición y devuelvo la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier inquietud. Muchas gracias, Guillermo, te agradezco. Hemos hasta este momento desarrollado los dos ejes, que mencionaba Freddy al inicio de la presentación. El primero es el régimen de medidas solidarias y de bienestar, el segundo el de reformas para sostener las fuentes de empleo, y el tercer eje que voy ahora a referirme yo es el que se refiere al régimen temporal para prevenir procesos de quiebra. En tal sentido, vamos a comenzar ahora. Perdónenme que pase la presentación. Perfecto. Entonces, en este tercer eje al cual yo me voy a referir, comenzamos tratando respecto al tema del concurso preventivo excepcional que está propuesto naturalmente en la Ley de Apoyo Humanitario. Como ya mencionamos igual anteriormente, estamos a la espera que el presidente emita el veto presidencial respectivo o la sanción de la ley. Existen varias opiniones respecto a que el presidente va a sancionar la ley y mandar ya a publicar en el registro oficial, por lo tanto, la ley quedaría como ha sido aprobada por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, el tercer eje de esta ley de apoyo humanitario es un régimen preventivo para evitar la quiebra de las empresas y entonces se propone una figura del concurso preventivo excepcional. ¿Qué es un concurso preventivo en términos generales? La pregunta es si esta es una figura nueva o es una figura ya vigente. Pues debo mencionarles que Ecuador ya tiene una ley de concurso preventivo, incluso desde el año 97, no ha sido muy utilizada en comparación con otros países, es decir, los casos de concursos preventivos antes del COVID
no han sido comparables con el número de procesos concursales que se han vivido. Por ejemplo, en Colombia, en el año 2019, existieron 997 solicitudes de acuerdos de reestructuración o concursos preventivos ante la Superintendencia de Sociedades y solamente 275 solicitudes de liquidación de empresas. Es decir, en Colombia solamente la 1/3 parte en el número se han sometido a procesos de liquidación y el triple de este número de empresas en liquidación se han sometido a procesos de reestructuración. Igualmente en Perú, en el año 2018 se presentaron 529 procesos de reestructuración. En Ecuador no ha sido, no hemos tenido este número creciente o grande de procesos concursales. Como bien mencionaba también Freddy, en este momento en las noticias hemos podido escuchar que en Estados Unidos se han presentado 3 procesos de Chapter 11 muy conocidos. Uno de ellos es de la compañía de aviación Avianca, el otro es de la compañía LATAM, ambas que operan acá en el país. Y también se acaba de someter a un concurso de Chapter 11, una medida de la ley de quiebras, la compañía Hertz de renta de autos. Igualmente existen otros casos anteriores a la crisis del COVID, igual en Estados Unidos, como el caso de Forever 21, de Sears, de Radio Shack, de Gymboree, distintas empresas que en un momento determinado, por tener dificultades para poder cumplir sus obligaciones, se han sometido a un proceso de carácter concursal. Entonces decía, en Ecuador no hemos tenido muchos casos, sin embargo eso yo creo que se responde a 3 razones. Una, y tal vez la mejor de todas, es que en medio de todo nosotros no hemos tenido grandes crisis como las que han vivido nuestros vecinos. Ventajosamente también el hecho de tener una moneda como el dólar nos permite de una u otra manera tener mayor estabilidad en la fuente de pago de las obligaciones. Pero en Ecuador debo mencionar que en el año 99, justo cuando coincidió con la crisis del sistema financiero, fue el año en el cual más solicitudes de concurso preventivo se presentaron en Ecuador, obviamente ligado a la crisis. Y lamentablemente, creo que ahora con la crisis del COVID esto va efectivamente a aumentar. Entonces, les decía, una de las razones es porque no hemos tenido grandes crisis, otras del tamaño de nuestra economía, y una tercera razón es inclusive el desconocimiento de este tipo de normas. Pero hoy por hoy creo que la gravedad de la crisis, como ya lo hemos diagnosticado en varias ocasiones anteriores, y Freddy también ha hecho un antecedente muy claro de esto, es evidente que esta crisis, que se supone que es una de las más grandes de los últimos 90 años, después de la depresión de los años 30, va necesariamente a requerir de instrumentos legales para que podamos llegar a acuerdos con los acreedores. Tanto es así que en Colombia, que como les decía, en el año pasado se presentaron 997 procesos de concurso preventivo generales, en este año, a partir del problema del COVID, se ha expedido una ley especial para establecer medidas de concurso preventivo excepcionales, como las que trae la Ley de Apoyo Humanitario. Y esto está en Colombia a través de la Ley 560. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice nuestra Ley de Apoyo Humanitario respecto al concurso preventivo excepcional. Esta ley prevé 2 figuras, una que es el acuerdo preconcursal. ¿Qué significa esto del acuerdo preconcursal? Primero, ¿quiénes pueden someterse a un acuerdo preconcursal? Pueden someterse todo tipo de empresas, ya sean empresas sujetas a control de superintendencia de compañías o no, todo tipo de sociedades de hecho, fideicomisos mercantiles, patrimonios autónomos, clubes deportivos, inclusive, algo que la ley de concurso preventivo no lo permitía. El acuerdo preconcursal amplía el campo de acción para que también otros sujetos, como les menciono, clubes deportivos, personas naturales que realicen actividades comerciales, culturales, recreacionales, educativas, es decir, toda unidad económica que esté realizando algún tipo de actividad y que tenga naturalmente, por lo tanto, pasivos, pueda someterse a este acuerdo preconcursal. ¿Y cómo comienza este acuerdo preconcursal? El deudor, que está en una situación de iliquidez, que no puede cumplir sus obligaciones, deberá presentar una declaración juramentada ante notario con el detalle de todas sus obligaciones, es decir, trasladar la información que tiene en su balance, cuáles son sus obligaciones, sus pasivos, cuáles son sus acreedores, con la individualización y los datos de contacto de estos acreedores, cuáles son las partes o los créditos relacionados también,
y también el plan de reestructuración. Yo que soy una empresa que estoy en problemas y que quiero acogerme a este acuerdo preconcursal, tengo que hacer una propuesta a mis acreedores y yo tengo un pasivo a corto plazo que posiblemente una de las propuestas sea que se amplíe el plazo de pago de ese pasivo. Tal vez otra propuesta es que se capitalice parte de ese pasivo. Otra es que se condone parte de los intereses de ese pasivo. Las que fueran necesarias deben establecerse en un plan de reestructuración y esto naturalmente a través de un manejo técnico se va precisamente a llegar a un manejo de una negociación con los acreedores. Una vez que el deudor ha presentado una declaración juramentada con estos documentos y con estos requisitos, convoca a sus acreedores a una negociación. Y esta negociación va a ser una negociación directa entre el deudor y sus distintos acreedores, obviamente soportado con el equipo técnico, legal, financiero, contable, que permita precisamente explicar y convencer a los acreedores del plan de reestructuración propuesto, o también puede ser a través de un proceso de mediación en un centro de arbitraje y mediación debidamente autorizado. Lo interesante de esto es que el deudor presenta a los acreedores cuál es su situación financiera, cuál es la razón por la cual no va a poder cumplir sus obligaciones y les propone una fórmula de un plan de reestructuración. Este acuerdo de reestructuración que es escuchado por los distintos acreedores, si es que se obtiene la aprobación del 51% de las acreencias, entonces se aprueba este acuerdo preconcursal, sin participación de ninguna autoridad, ningún juez, ni la superintendencia de compañías, sino solamente entre el deudor y los acreedores. Eso sí, las partes van a designar dentro del acuerdo a un supervisor, que es una persona que va a ser designada para que realice un trabajo de seguimiento del cumplimiento del plan de reestructuración. Entonces, esta es una primera figura interesante que trae la ley de apoyo humanitario que permite que con el 51% de las acreencias se pueda aprobar un acuerdo preconcursal y lo más importante es que este acuerdo aprobado por 51% de los acreedores va a ser obligatorio para todos los acreedores, inclusive para los que no estuvieron de acuerdo con el plan propuesto o quienes no comparecieron a estas juntas de acreedores que convocó el deudor para poder efectivamente discutir el plan de reestructuración. Entonces, esta es la primera alternativa, un acuerdo preconcursal. La segunda alternativa, ¿qué pasa si el deudor no logra convencer a sus acreedores de que apoyen este plan de reestructuración y puedan llegar a este acuerdo directo? Entonces, la ley permite que el deudor pueda acudir a un concurso preventivo excepcional, el cual se va a tramitar ante un juez. El deudor presentará una demanda, una solicitud, cumpliendo todos los requisitos que establece el Código General de Procesos para una demanda y se presentará juntamente con una declaración juramentada que establezca la imposibilidad que prevé el deudor de poder cumplir las obligaciones en los términos en que se encuentran. También habrá un detalle de todas las deudas que tiene la compañía, de quiénes son sus acreedores, igual con la individualización de todos los datos de contacto de los acreedores y también cuáles son los juicios que se han presentado, los que están en trámite y el plan de reestructuración. Esto igualmente a través de un proceso de declaración juramentada se acompañará como un habilitante a la demanda que se presentará ante un juez. Si se cumplen los requisitos, el juez va a expedir una primera providencia que va a disponer algo muy interesante y es que durante hasta 180 días desde el momento en que admite a trámite el juez podrá disponer la suspensión de los pagos. ¿Cuál es el objetivo de esta suspensión de pagos? Que el deudor pueda cesar la obligación de pago a sus acreedores mientras negocia un acuerdo de reestructuración con ellos. Esta suspensión de pagos puede ser de hasta 180 días. Segundo, el juez va a disponer que se suspenda todo proceso judicial iniciado en contra del deudor. Es decir, el deudor que está, que los acreedores están pretendiendo cobrar sus acreencias, que han iniciado juicios, que están posiblemente embargando, reteniendo fondos, secuestrando bienes, lo que el juez va a decir es, esperemos un momento, pongamos una pausa, no continúen los procesos por hasta 180 días, mientras el deudor negocia precisamente este concurso preventivo excepcional. Y también se prohíbe el inicio de otras acciones administrativas, judiciales, arbitrales, coactivas en contra del deudor. Y el juez entonces, una vez que dispone esta medida cautelar que es de protección de hasta 180 días, convoca a la Junta de Acreedores y esta Junta de Acreedores va a realizarse
en los términos y de acuerdo al procedimiento establecido en el Código General de Procesos. ¿Esto cómo es? Básicamente, presentado al juez, dictada la medida preventiva que dispone la suspensión de pagos, el juez va a nombrar un auditor de la lista de peritos calificados por el Consejo de la Judicatura para que revise la información financiera que presentó el deudor, determine si los acreedores que mencionó el deudor son los que corresponden o existe una discrepancia respecto a la información de sustento presentada. El juez entonces convoca a una junta de acreedores, el juez da la palabra al deudor para que el deudor exponga su plan de reestructuración y si es que el plan de reestructuración efectivamente es aceptado por el 51% o más de los acreedores, el juez aprueba ese acuerdo mediante sentencia. Esa es una primera opción. Puede ser que no existan los votos del 51% de las acreencias. Sin embargo, si es que el juez, y aquí hay una facultad discrecional del juez, el juez considera que el plan de reestructuración sí permitiría evitar la quiebra de esta operación, de este negocio, de esta persona natural o de esta persona jurídica, el juez puede inclusive, aunque no hayan los votos del 51%, aprobar mediante sentencia este plan de reestructuración. Aquí solamente hay una limitación respecto al tiempo. ¿Cuál es el plazo que el Código General de Procesos permite para un acuerdo de reestructuración o un concurso preventivo? Es hasta 3 años. En algunos casos, dependiendo de la complejidad de la iliquidez o de las dificultades de ingresos o de la dificultad de la operación del negocio, es probable que una reestructuración a 3 años plazo sea insuficiente y se requiera de un plazo mayor. ¿Qué hacemos ante eso? Si requerimos un plazo mayor, entonces podemos acceder a la tercera figura. Entonces, la primera figura de concurso preventivo es el que prevé la Ley de Apoyo Humanitario. El segundo, el concurso preventivo que está establecido en el Código General de Procesos. Y el tercero, el concurso preventivo que está señalado en la Ley de Concurso Preventivo. Esta ley, que igualmente es una norma supletoria para el concurso preventivo establecido en la Ley de Apoyo Humanitario, entonces tenemos que analizarlo. ¿Cuál es el objetivo principal del concurso preventivo en términos generales? Es, reitero, celebrar un acuerdo entre el deudor y sus acreedores. ¿Para qué? Para evitar la quiebra de la empresa. El peor de los escenarios en una situación de crisis es la quiebra de la empresa. Si quiebra la empresa, pierden los trabajadores su puesto de trabajo, pierden los acreedores su fuente de repago, porque posiblemente en el proceso de liquidación, al realizar los activos para pagar los pasivos, sean insuficientes de sus activos, pierde el accionista su inversión, es decir, todo lo que invirtió en el negocio posiblemente lo pierda, y el mismo Estado pierde un contribuyente. Entonces tenemos que pensar que todos los objetivos orientados en esta situación de crisis deben ser precisamente el evitar la quiebra de la empresa. Entonces, ¿quiénes son admisibles para un concurso preventivo? De acuerdo a la Ley de Concurso Preventivo, son las compañías que están sujetas a control de la Superintendencia de Compañías y que se encuentren en un estado de cesación de pagos, dice la Ley de Concurso Preventivo. Esta es la palabra clave. ¿Qué es cesación de pagos? Y vamos a ver, para poder determinar si una empresa es o no es sujeto de un concurso preventivo, hay que hacer un análisis para poder determinar si la compañía es legalmente viable, si la compañía es financieramente viable y si la compañía como negocio es viable. Porque habrá empresas que se encuentren en una situación de iliquidez o de complejidad en su situación actual por la crisis y que naturalmente sometidas a un plan de reestructuración son viables en el tiempo, pero habrán otras que posiblemente no sean viables en el tiempo. Y para eso es importante hacer una presentación de un plan de reestructuración adecuado para que los acreedores puedan aceptar ese plan de reestructuración. Justamente les decía que el año 99 fue uno de los años en los que coincidió con la crisis del sistema financiero, en las que mayores solicitudes de concurso preventivo existió en el Ecuador, y tuve el gusto de participar en uno de los concursos preventivos, tal vez el más exitoso del país, una empresa del sector comercial muy grande que estaba abocada a una situación muy crítica de insolvencia técnica, pero que efectivamente logramos justamente hacer un planteamiento de un plan de reestructuración ante una empresa que en un momento determinado tenía una desproporción entre el activo y el pasivo muy grande. El pasivo era mucho mayor naturalmente que el activo. Hicimos este análisis. En caso de una liquidación, los acreedores apenas iban a poder cobrar
si acaso el 10% de sus acreencias. Imagínense esa situación compleja para los acreedores, y entonces entendieron que la empresa lo que quería es, la empresa era una empresa como negocio viable, y lo que necesitaba es un acuerdo de reestructuración. Se permitió la capitalización de parte de las acreencias, se permitió precisamente pagar a los acreedores, se hizo naturalmente, como ya veremos, el acuerdo de reestructuración, de acuerdo a la ley de concurso preventivo, permite un plazo de reestructuración de 7 años, se estableció un plazo a 7 años, e inclusive el acuerdo fue tan exitoso que se terminó de pagar a todos los acreedores en el año 6 y se dio por terminado el concurso preventivo de manera anticipada. Pero volviendo, ¿cuáles son las causas de cesación de pagos? Son, y tenemos entonces que hacer un análisis para determinar si la compañía se encuentra o no en una situación de cesación de pagos, es si se encuentran en mora por más de 60 días, obligaciones que representen el 30% del pasivo. Tenemos que ir al balance, ver cuál es el monto total del pasivo, ver si las deudas que están vencidas representan o no el 30% más de ese pasivo. Igualmente, cuando existen sentencias o autos de ejecución que estén incumplidos y que igualmente representen el 30% del pasivo. También cuando existan obligaciones de corto plazo, esto es a menos de 2 años, y que representen por lo menos el 80% del activo y que se demuestre que no van a poder pagarse justamente por la falta de ingresos de la compañía, por estar la compañía cerrada sin operaciones, por distintas razones que precisamente tendrán que exponerse. También cuando la compañía haya tenido que entregar en dación en pagos bienes necesarios para su operación. Pensemos que es una empresa industrial, una textilera, y haya tenido que entregar máquinas de la operación textil en dación en pago para evitar que los acreedores sigan ejecutando acciones. Esa también es una causa de cesación de pagos. Y también cuando las pérdidas de esta compañía alcancen el 50% del capital y el total de las reservas. Otra causal de cesación de pagos. Entonces hacemos un análisis, determinamos si la compañía, reitero, es legalmente viable, es financieramente viable, y si como negocio es viable y se encuentra causal de cesación de pagos, podemos optar por este mecanismo. ¿Y cuáles son las opciones del plan de reestructuración que se pueden plantear? Distintas, como ya he mencionado. Capitalización de parte del pasivo mediante compensación de créditos. Necesitamos, obviamente, la compañía, uno de los mayores problemas cuando está en una situación de liquidez es quién le da capital de trabajo. En algunos casos podrán hacerlo los mismos accionistas. En otros casos, tal vez la calificación de crédito no le permite acceder al financiamiento por parte del sistema financiero. Tendrán que darle financiamiento o plazo para el pago como capital de trabajo los mismos proveedores que son acreedores. Entonces establece precisamente unos mecanismos para privilegiar el pago de aquellos acreedores que están apoyando a la compañía. También se puede acordar la enajenación de bienes, es decir, bienes que no son útiles o productivos dentro de la operación del negocio, se puede precisamente establecer como una opción de que se enajenen esos para que se puedan pagar las obligaciones. Consolidación de deudas, otorgamiento de periodos de gracia, extensión o convertir las obligaciones de corto plazo en obligaciones de largo plazo, condonación de parte de los intereses, cualquier mecanismo que lo que busque es precisamente una reestructuración de la compañía para evitar precisamente la quiebra del negocio. Y entonces, ¿cuáles son rápidamente los requisitos que habrá que presentar en la solicitud ante la superintendencia? Los documentos que acrediten la personería jurídica de la empresa, la exposición de cuáles fueron las causas que llevaron a la compañía a este estado de cesación de pagos y cuáles son las bases para un arreglo. Es decir, estas son las causales que me llevaron a esta situación y qué propongo inicialmente para poder llegar a un acuerdo con mis acreedores. Presentaremos también la información financiera, el detalle de los acreedores, la relación de los juicios también, porque en este caso del concurso preventivo, de la ley de concurso preventivo, también se suspenden todos los procesos patrimoniales o juicios iniciados en contra de la compañía deudora desde el momento de admisión del trámite por parte de la superintendencia de compañías. Entonces, la superintendencia, una vez que se cumplen los requisitos, emite una resolución de admisión. Esa resolución se notifica a los acreedores, se notifica también a los jueces en los cuales estén tramitando procesos judiciales para que lo suspenda, se hacen las publicaciones y se inscribe en el registro mercantil respectivo y de la propiedad también, y entonces se inicia propiamente el proceso de concurso preventivo. ¿Cuál es ese proceso? Rápidamente es una vez que ha sido admitido por parte de la Superintendencia de Sociedades, los acreedores tendrán un término de 10 días para presentar sus acreencias para poder cotejar las acreencias que presentó el deudor con las acreencias que son presentadas por los acreedores.
Posteriormente, igual, los acreedores también tienen un plazo de 20 días para presentar una terna para designar al supervisor. Esta designación lo hará el superintendente de la terna que presenten los acreedores. Como tercer paso, se tendrá que realizar una audiencia preliminar en la cual se calificarán los créditos y determinará quiénes tienen derecho a votación en las deliberaciones finales, y esta audiencia preliminar se realizará entre 30 y 50 días desde la admisión. Posteriormente ya se presentará, una vez que se han sido calificados los créditos, el plan de rehabilitación, que se presentará entre 30 y 60 días desde la audiencia preliminar. Comenzarán entonces las negociaciones, las deliberaciones, uno a uno, con distintos grupos de acreedores, hasta llegar precisamente a la suscripción del acuerdo. Regla general: para que este acuerdo sea aprobado, tiene que contarse con el voto del deudor y del 75% de los acreedores. Es un porcentaje alto, es complejo hacerlo, pero es viable hacerlo. Yo soy una persona que creo firmemente en que una figura como el concurso preventivo, llámese el concurso preventivo de la ley de concurso preventivo, llámese el concurso preventivo excepcional de la ley de apoyo humanitario o el concurso preventivo del Código General de Procesos, son mecanismos, instrumentos idóneos que permiten precisamente evitar la quiebra de la empresa. Y el último dato: la ley de concurso preventivo permite un acuerdo de reestructuración hasta 7 años plazo. Esto es, en definitiva, lo que nos trae la ley de apoyo humanitario respecto a los tres principales ejes de la ley de apoyo humanitario. Y ahora quisiera, después de todo esto que hemos podido ver, precisamente los temas, para poder precisamente establecer el tema de apoyo a los sectores más necesitados, el tema laboral y el tema de evitar la quiebra de las empresas, ¿qué es lo que nosotros, juntamente con UHY y Puente y Asociados, hemos considerado que pueden ser herramientas útiles para ustedes en esta época de crisis? Precisamente le voy a invitar otra vez a Freddy para que él pueda explicar al respecto. Por favor, Freddy. Sí, Miguel Ángel, muy bien y muchas gracias. Sí, queridos amigos, nosotros hemos iniciado una campaña de divulgación en relación a, como bien lo comenta Miguel Ángel, de servicios que proponemos desde un punto de vista lógico y hoy por hoy, considerando lo que estamos atravesando, necesario, y lo hemos titulado Zapatero a tus zapatos, ya que consideramos que ustedes, como dueños de la operación y conocedores de su operación, considerando que su core business es diferente a lo que podríamos manejar o lo que se podría manejar como complemento en su operación, deberían orientar eso, su experiencia, su estrategia, su sapiencia directamente al tema relacionado con desarrollar y hoy por hoy inclusive mantener su operación. Nosotros lo que proponemos y hemos distribuido a término general en 8 grandes títulos. Yo voy a hablar de los 4 primeros que nos compete, principalmente la parte financiera, es contabilidad de impuestos, nómina y finanzas. Lo que nosotros proponemos es tener dentro de su área, no tan textualmente, sino a tiempo parcial dentro de su compañía, un equipo contable, un equipo de impuestos, que en forma mensual, diaria o de acuerdo a cuáles sean sus necesidades podamos servirles. En el tema de nómina, te contamos y tenemos con un grupo de expertos, gerentes y administradores de nómina, y de hecho ya tenemos algunas experiencias grandes con compañías de nóminas interesantes que nosotros las estamos administrando considerando cada una de las variables que puedan tener. En cuanto a relacionado a la parte financiera, hemos formado un pool de entre 5 y 10 profesionales de la parte financiera, no solamente con títulos profesionales, sino con experiencia de haber sido directores y gerentes financieros en compañías grandes, locales e internacionales, y no gerentes financieros de segunda línea ni solo un año, sino gerentes financieros durante varios tiempos y con una experiencia necesaria para poder combinar con el conocimiento que ustedes tienen e igualmente poder prestarles un servicio tan puntual como lo que hablábamos hace un momento, el requerimiento para hacer la presentación de un crédito Reactívate Ecuador. Se necesita cumplir un flujo de caja, un plan de negocio. No necesitan un gerente financiero probablemente hoy a tiempo completo, a menos que ya lo tengan. Lo que pueden hacer es también parte de lo que nosotros estamos promulgando, es convierte tu costo fijo, conviértelo en un costo variable. Si mañana tu contabilidad incrementa, revisaremos contigo cuál es la forma en la cual podemos más apoyarte. Y si disminuye, que eso esperamos que no sea,
disminuiríamos también el honorario y la cantidad de gente y horas a invertir. Y en el tema financiero, en la parte final, si necesitarías más apoyo, algo puntual en relación a un crédito, un plan de negocio, igualmente lo administraríamos bajo la idea de un honorario variable. Eso es lo que puedo comentar. No quiero terminar antes de dar el paso a Miguel Ángel sin decirles que lo que hemos procurado, como ustedes ven, en esta fusión, en esta unión profesional, no societaria, pero sí profesional de amistad y respeto con Puente Asociados, es poder consolidar diferentes expertices y diferentes capacidades y experiencias para poder prestarles en un solo frente las necesidades que ustedes tienen. Es eso, Miguel Ángel, si tú quieres continuar con los otros servicios. Muchas gracias, Freddy. En verdad, justamente es indispensable en esta situación de crisis tener el soporte de la parte financiera y también el soporte de la parte legal. Y que yo quiero referirme básicamente a 4 productos igualmente que son importantes a considerarlos. Uno, la optimización laboral. En una época de crisis, el manejo del tema laboral es fundamental. Tenemos que migrar a unos esquemas de remuneración para poder optimizar el costo de la nómina sin necesariamente tener que reducir el personal, pero tenemos que optimizar temas de horarios de trabajo, el tema del pago de horas suplementarias extraordinarias, el tema de la forma en que se estructura el régimen de compensaciones y de remuneraciones para que éstas puedan tener un componente variable que permita precisamente modularse de acuerdo a la situación de la compañía. La compañía tiene más ingresos o tiene mayor rentabilidad, entonces los trabajadores tienen igualmente mayores ingresos, la compañía tiene menores ingresos, igualmente eso se modula y la ley nos permite precisamente hacerlo. O todo esto siempre dentro del marco legal. Igualmente, cuando ya no existe otra alternativa que tener que realizar un recorte de personal, debemos dar el soporte adecuado para que esta reducción de personal sea técnica y sea legalmente manejada para evitar posteriormente dolores de cabeza, demandas, confrontación y pérdida inclusive reputacional. Una segunda área que el despacho juntamente igual con UHIE proponemos es el tema del recaudo integral de cartera. Esto es no solamente cobranza, sino recaudo integral. El despacho tiene un propio call center que realiza la gestión de cobranza prejudicial. Lamentablemente en esta situación de crisis la cartera se va a deteriorar. Eso es una realidad. Lo que tenemos que hacer es todos los esfuerzos para evitar que se deteriore de manera profunda esa cartera. Y para eso una gestión preventiva de cartera, de morosidad temprana, de morosidad tardía en la parte extrajudicial son importantes, y lo que ya no se pueda gestionar a través del call center y las herramientas tecnológicas que éste dispone para la ubicación de datos de contacto y cosas por el estilo, entonces pasará ya a la gestión judicial, que es precisamente la etapa de demanda judicial. Una cuarta herramienta indispensable, creo yo, como ya lo he mencionado, es el concurso preventivo. Reitero solamente que he tenido el gusto de participar en varios procesos concursales en el país y también en el extranjero, asesorando en la región andina, en Colombia y en Perú otros procesos concursales, que nos ha permitido generar una experticia de lo que realmente es un concurso preventivo. No se trata simplemente de presentar una solicitud para reestructurar el pasivo, sino se necesita precisamente presentarlo de una manera técnica, manejar la negociación adecuadamente con los acreedores y poder culminar con un acuerdo de reestructuración o un concordato. Y para aquellos casos de empresas que no es viable precisamente someterse a un proceso de concurso preventivo, hay un cuarto producto que es el proceso efectivo de cierre de la compañía. Lamentablemente, no todas las empresas son económicamente viables o son viables como negocio. En ese caso, posiblemente una alternativa o la última alternativa es el cierre del negocio. Es el peor de los escenarios. Eso es lo que tratamos de evitar, pero en algunos casos es necesario. Es como el divorcio, se trata de evitar, pero en algunos casos no existe otra alternativa. Entonces, es lo mismo en este caso. En el caso del proceso de cierre de la compañía, es la última de las alternativas, pero es una opción. Y lo que buscamos en este caso es que sea lo menos traumático posible. Es decir, que se haga el desmonte ordenado de los activos y de los pasivos, que se proteja la parte patrimonial de los accionistas y también de los representantes legales para evitar que esto tenga un efecto catastrófico en el cierre del negocio, como en muchos casos, y también que no sea un efecto tan largo y tedioso en el tiempo que complique y que cueste más a la compañía. Entonces, en todos estos temas estamos prestos para poder apoyarles juntamente con UHIE en la parte
contable, administrativa, financiera y también en la parte legal, y por eso justamente estamos trabajando de manera conjunta entre UHY y Puente Asociados para poder apoyarles en estos momentos de crisis que lamentablemente muchas de las empresas o muchos de los negocios están viviendo. Creo firmemente, y solamente para terminar y que dar paso a contestar las preguntas, en que con mucha fe, con mucho trabajo y con un apoyo técnico vamos a poder superar esta crisis grave que todos estamos viviendo. Así que optimismo, ánimos y a manejar los temas de la manera más técnica posible. Muchas gracias una vez más por su tiempo y Michelle, te concedo la palabra para tratar el tema de las preguntas. Muchas gracias a los tres por las intervenciones del día de hoy. Vamos a compartir en la pantalla general nuestros contactos, tanto de UHY como Puente y Asociados, por si por cuestiones de tiempo no alcanzamos a aclarar todas las dudas, nos envíen a nuestros correos electrónicos sus consultas para poderles contestar por el mismo medio. Iniciamos con la primera pregunta. En la práctica, la calificación de 6,000 puntos de riesgo país es equivalente a que nos declaren en mora. Bueno, la calificación esta de riesgo país, por el contrario, obedece, entre otras cosas, a nuestro buen comportamiento o a nuestro cumplimiento, entre otras cosas, insisto, al pago o al pago del cumplimiento de los vencimientos de la deuda externa. Yo recuerdo en abril que cuando se realizó el pago de los 340 millones de los 540 de los bonos 2015 que vencían en el año 2020, una de las reflexiones del ministro fue esa. Nosotros pagamos para demostrar confianza en el mercado. Normalmente esas confianzas se ven reflejadas, insisto, entre otros ítems, entre otras consideraciones, en la calificación del riesgo del país. Habla política, habla economía, habla estabilidad, habla de algunos temas. El riesgo país, entre las cuales habla del buen comportamiento o el buen pago o buen cumplimiento de obligaciones internacionales, derechos humanos y otras cosas más. La siguiente pregunta es de Luis Alberto Soria de ABS Ingeniería. ¿Las modificaciones de las tasas de interés aplican para créditos ya entregados? A créditos que están vigentes, que obviamente fueron entregados, y sobre eso nuevamente el único argumento de objeción que existe por parte de la Asociación de Bancos es que cómo pueden volver a aplicar ese diferimiento obligatorio si hace apenas 2 semanas ya me senté con el deudor y llegué a un común acuerdo. Entonces, ¿les parece que hacer una nueva reestructura sobre eso podría afectar la salud financiera, que como lo comentó el presidente de la Asociación de Bancos hace no mucho, es una de las pocas salud que verdaderamente se encuentra en un buen estado? La siguiente consulta es de Isabel Santos de Conclina. Respecto al tema de distribución de dividendos, mientras estén vigentes los acuerdos, ¿se refiere a dividendos del año en curso que será el afectado por el acuerdo o incluso dividendos de años anteriores? Gracias, Michelle. ¿Me podrías repetir? A ver, Michelle, ¿podrías repetir la pregunta, por favor, Claro que sí. Respecto al tema de distribución de dividendos, mientras estén vigentes los acuerdos, ¿se refiere a dividendos del año en curso que serán afectados, que será el afectado por el acuerdo o incluso dividendos de años anteriores? No, única y exclusivamente se refiere a los dividendos que se generen en el ejercicio fiscal en el que se suscribieron y se desarrollaron los acuerdos. Ok, muchas gracias, Guillermo. La siguiente consulta, ¿el mutuo acuerdo implica cambio de jornada total a parcial? ¿Esto es lo que podemos manejar mediante adendum? La consulta es de Doris Cornejo, del Liceo Campo Verde. Gracias. No, en realidad no es recomendable hacerlo vía adendum, ya que específicamente cuando se creó el contrato jornada parcial, esto fue en el mandato 008, se estableció además un reglamento, este mandato 008, y este reglamento expresamente determina que no se puede cambiar a una persona de jornada completa a jornada parcial. ¿Cuáles son los mecanismos actualmente para poder hacer ese traslado? Aplicar la reducción emergente de la jornada de trabajo que hemos detallado dentro de la presentación,
con la respectiva notificación al Ministerio de Trabajo. Gracias. Roberto Mejía nos consulta lo siguiente. ¿En el contrato emergente aplica solo para nuevas inversiones o en cualquier caso? Me parece que la ley menciona solo para ciertos casos. Gracias, Michelle. Sí, específicamente la ley determina claramente los casos en los cuales se puede aplicar el contrato especial emergente, que son para la sostenibilidad de la producción, nuevas inversiones, incremento de la oferta de bienes o servicios, o específicamente en los casos en los que se busque aumentar la productividad fruto de la crisis económica o la crisis puntual que tenga la empresa. Gracias. ¿Qué pasa si una compañía de seguros no quiere acatar la resolución que dice que no puede cancelar las pólizas por falta de pago? Freddy, ¿quieres contestar? Bueno, yo podría comentar algo al respecto, a pesar de que puntualmente no existe una sanción implementada, ¿no? Yo seguramente creo que ya la sanción más puntual vendrá una vez que salga el reglamento, la reforma, o se pueda ampliar con con alguna regulación o puntual o resolución. Claro, lo que combina es a que necesariamente cumplas que respetes ese periodo de veda adicional en cuanto a coberturas. Y no solamente a esto, sino a lo demás. Recordemos siempre que el propósito, uno de los propósitos fuertes de esta ley es el concordar en el tema del arrendamiento, en el tema de los pagos de servicios públicos, de Internet y de otros más. Básicamente lo que hace es dar una referencia macro, pero obviamente también hace referencia a que los acuerdos se privilegiarán y se considerarán como título ejecutivo en caso de que sean aceptados por las dos partes. Gracias, Freddy. La siguiente consulta es de José Patricio Moreno. ¿Cómo se debe valorar los activos en estos procesos? Si se aplica NIF, prácticamente todos los activos de todas las empresas se van a ver afectados. Generarán menos ingresos, tendrán menor valor en el mercado, etcétera. Bueno, no hacía tanto referencia a esto a la charla, pero sí, de todas maneras, la aplicación del NIF, de la NIF en cuanto a la valoración, siempre les recuerdo que tiene un tope o una consideración, una banda de referente de su valor de mercado. Un ejemplo un poco indirecto es el tema del arriendo. Si alguien arrendaba algún local hasta hace no mucho en $4,000, obviamente hoy el mercado y las circunstancias van a disminuir su precio. ¿En cuánto? No lo sé. El tema de la valoración de un terreno, de un equipo, de una fábrica, igualmente no necesariamente o definitivamente no es el mismo de lo que era hace 3 meses atrás de lo que es hoy. Y la NIF lo considera. Recuerden que el concepto original de la NIF en cuanto a valoración siempre hace referencia a que no sea un valor que se encuentre sobrevaluado, para que un lector bien informado tenga un referente relacionado con el mercado y con la parte técnica de cuál es el valor cierto, real, reflejado dentro del estado financiero. Y sobrevalorar ese valor, ese costo del activo fijo, hoy por hoy sería mucho más absurdo que antes. Contribuciones, total de patrimonio y otro tipo de valores. ¿Por qué? Por un número contable me parecería que que carece de sentido. Si aplico contrato a 2 años con renovación a 2 años, 20 horas a 40 horas en 6 días, ¿puedo pagar utilidades a accionistas? Gracias, Michelle. En realidad, si se aplica el contrato especial por la emergencia, no existe ninguna restricción para el pago de dividendos de accionistas, más allá de la forma en que se establezca, que como les expliqué en la exposición, puede ser un contrato de mínimo 20 horas semanales y máximo de 40 horas semanales, que es la jornada máxima de trabajo. Entonces, dentro de eso, el empleador puede utilizar esta figura de acuerdo a lo que necesite y en ningún caso se restringe el pago de dividendos. Solamente para acotar lo que menciona Guillermo, la limitación a distribuir dividendos procede solamente en 2 casos. 1, cuando estén vigentes acuerdos para la preservación del empleo, y 2, cuando se haya aplicado la reducción emergente de la jornada de trabajo.
más no en el tema del contrato emergente, como bien menciona Guillermo, solamente para contar eso. Gracias. Gracias. La siguiente consulta, ¿cuál es la definición de desconexión? ¿Desconexión de qué? No sé si sea para mí en relación al servicio. No, ¿Cómo sé Freddy, cuál? No. Perdón. es del tema del teletrabajo. Lo que Me pasa es que preocupé yo, desconexión, muy eléctricamente técnico. no, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Como todos nosotros conocemos, efectivamente, a través de los medios telemáticos, digamos, WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que mantenga el empleador y el trabajador durante el desarrollo del teletrabajo, lo que se establece es que existe una garantía para que el trabajador no tenga que atender ni recibir en principio durante por lo menos 12 horas al día requerimientos de trabajo a través de estos medios telemáticos. Es decir, poder darle un tiempo al trabajador de descanso para que no llegue a afectar su salud el tener que atender inmediatamente los diferentes requerimientos que se vayan generando a través de estos medios telemáticos. Entonces, la idea es básicamente que el trabajador tenga un descanso de por lo menos 12 horas sin tener que conectarse a estos medios telemáticos. Gracias. Gracias, Guillermo. La siguiente consulta es de Otto Cadena. ¿Cómo se puede hacer optimización laboral? ¿Cómo se puede hacer variable a algunos trabajadores que vaya acorde a los ingresos o recuperación de la empresa? En temas de concurso preventivo, ¿qué significa capitalización de las acreencias? A ver, comienzo con la segunda pregunta. ¿Qué significa capitalización de acreencias? Es que los acreedores, por ejemplo, la compañía deudora le debe a un acreedor 100 y este acreedor, en vez de cobrarle los 100, lo que hace es capitaliza en la compañía esos $100 o parte de esos $100. Entonces, digamos que capitaliza el 50%, quiere decir que la compañía acreedora ya no le tiene que cobrar 100, sino solamente 50, porque por los otros 50 recibió acciones. Eso es una posibilidad de que los acreedores se conviertan en accionistas del deudor, capitalizando total o parcialmente sus acreencias a través de un sistema que se llama compensación de créditos. Entonces, en vez de cobrar la creencia, ahora tengo acciones, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Y la primera, ¿cómo se hace optimización laboral? Pues hay que hacer un análisis. Esto, cabe mencionar que esto es un tema como un traje a la medida, es decir, no existen soluciones aquí generales o que uno puede adaptarlas a cualquier compañía. Se tiene que ver específicamente cuál es el giro del negocio de la compañía, cuáles son los contratos de trabajo que tiene, cuáles son las características de la relación laboral, y entonces se puede efectivamente, de acuerdo a la legislación nacional, establecer que, por ejemplo, obviamente ninguna persona puede ganar menos de la remuneración básica unificada, pero garantizando el ingreso de la remuneración básica unificada, se puede tener un esquema, por ejemplo, de remuneraciones mixto, es decir, un sueldo fijo más un honorario variable, un sueldo variable, perdón, honorario, un sueldo variable o un ingreso por comisiones o por cumplimiento de objetivos o por un bono mensual o trimestral o lo que fuera, de tal manera que esta parte variable, tenemos un ingreso fijo y un ingreso variable, esta parte variable va a depender naturalmente de los ingresos, de las ventas, de la rentabilidad, de distintos factores que se establezcan precisamente. Todo esto habrá que hacer obviamente un análisis para poder ver cuáles son las características de la empresa y qué es lo que se puede aplicar en cada caso concreto. Como les comenté, por cuestiones de tiempo no podremos continuar leyendo las preguntas que ustedes nos han puesto en el chat. Agradecemos nuevamente su participación y también la participación de los panelistas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Compartimos en la pantalla nuestros correos de contacto para que puedan escribir sus consultas a nuestras direcciones y poder responderlas por la misma vía. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Reitero una vez más el agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que esto nos dé una visión general de la ley de apoyo humanitario, que en los próximos días esperemos ya se publique en el registro oficial luego de del veto de la sanción del presidente. Y obviamente, reitero lo que dije hace un momento, es una época complicada, compleja, pero estoy seguro que con mucha fe, mucho trabajo y apoyo técnico podremos efectivamente salir
adelante en esta crisis. Y para eso cuenten con nosotros, tanto con UHY como Puente y Asociados. Queremos ser sus aliados estratégicos en lo que ustedes necesiten en términos generales y particularmente en esta crisis. Gracias una vez más. Freddy, te doy la palabra. Sí, reiterando lo que decías tú, mi estimado Miguel Ángel, nosotros siempre atentos para poder servirles con la seguridad de que en conjunto podremos encontrar las alternativas para poder salir de esta crisis. No es fácil, no nos espera nada fácil de superar, pero igualmente con la seguridad y con la confianza de que en conjunto y con el cuidado de Dios podremos salir tanto en el tema de salud como en el tema de profesional juntos, y de aquí a 3, 4 meses nos volveremos a ver con otros resultados. Hay que cuidar la caja y hay que pensar en el mediano y en el largo plazo, como siempre lo hemos hecho. Gracias, Miguel Ángel, gracias a todo tu equipo de Puente y Asociados, y obviamente a mi equipo también. Muchas gracias a ustedes, amigos, y buenas tardes. Gracias, Freddy. Gracias a todos. Luego, buenas tardes a todos.